Marcos capítulo 11. Por favor, abran sus Biblias en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Desde el versículo 1 al versículo 11 es lo que vamos a leer hoy día. Este capítulo 11 de Marcos viene casi a marcar una especie de bisagra dentro de la narrativa de la vida de Jesucristo, porque desde el capítulo 11 en adelante vamos a ver lo que acontece cuando Cristo entra en Jerusalén. Este viene a ser, como le digo, entonces un capítulo, un pasaje bisagra entre el ministerio de Cristo fuera de Jerusalén y aquel que viene a contemplar los últimos 7 días de la vida de Cristo. Marcos capítulo 11, versículo 1 al versículo 11. Así dice la palabra de nuestro Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betania y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El título del sermón de hoy se llama Un paso decisivo. Y a modo de introducción, tenemos que comprender, y como habíamos dicho, que este viene a ser un pasaje bisagra entre el ministerio de Cristo, digamos, por todo Israel, podríamos decir, y por todos los alrededores, a diferencia de lo que viene ahora, que es específicamente lo que Cristo va a hacer en los últimos 7 días de su vida. El libro de Marcos, el cual estamos nosotros viendo, utiliza 1/3 de su evangelio narrando estos últimos 7 días. Mateo también utiliza 1/3. Juan usa prácticamente la mitad de su evangelio para hablar de estos 7 días. Nosotros quizás podríamos pensar que es demasiado hablar, ¿cierto? Demasiada utilización de los textos en estos pequeños 7 días del ministerio de Cristo, considerando que lo que nosotros sabemos del ministerio de Cristo es que fueron 3 años, ¿cierto? Pero la verdad es que no. Estos momentos últimos del ministerio de Cristo son importantísimos para la fe cristiana y narran acontecimientos imprescindibles. Nosotros vemos, hermanos, que desde este momento, y por eso nosotros hicimos un paso decisivo, definitivo para llegar a la cruz. Nosotros sabemos que anteriormente habíamos visto cuando Jesús narra el hecho de que tenía que ir a Jerusalén, ¿cierto? Y ser entregado y muerto por los principales, y Pedro se interpone y dice: Señor, que no te
desde que vino a morir. Pero este paso, la entrada a Jerusalén, marca un antes y un después. Podríamos decir que entrando a Jerusalén ya no había vuelta atrás. Y vamos a irnos al texto para poder comprender quizás con mayor detalle lo que acontece en estos primeros versículos del capítulo 11 de Marcos. Dice así el versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Betfagé y Betania estaban aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén, cerquita, era como otra comuna. Y en esos tiempos, nosotros sabemos que en Jerusalén se iba a celebrar la Pascua. Cuando se acercaba la Pascua y cuando se daba la fiesta de la Pascua en Jerusalén, se estima que más o menos se triplicaba la población de la ciudad. Se llenaba la población de Jerusalén. Jesús, sabemos que entraría con la misión de entregar su vida justamente en la fiesta de Pascua. Nosotros sabemos que la fiesta de Pascua fue instituida, ¿cierto?, en Egipto, cuando el pueblo de Israel es librado finalmente de la esclavitud en Egipto. Y sabemos nosotros qué pasa en esa fiesta. Nosotros sabemos que se tomaba un cordero de un año, ¿cierto?, sin mancha y sin defecto, y se sacrificaba. Esto ya daba anuncios de lo que Cristo iba a hacer unos cuantos años, cientos y miles de años después. Nosotros sabemos que la fiesta de Pascua que se instituyó en Egipto finalmente iba a ser llevada a cabo en Cristo en ese momento que nosotros vamos a ver quizás en unos meses más adelante. En aquel momento quizás de la Pascua, Dios había mostrado vividamente lo que Jesús iba a hacer. Pero volviendo a la escena, Jesús envía a 2 de sus discípulos a buscar un pollino. Mucha gente quizás no sabe lo que es un pollino. Un pollino es un asno joven, ¿cierto? Un asno que no ha sido domado. Eso es un pollino. Y Jesús instruye a estos discípulos a que vayan a buscar entonces este asno. Versículo 2. Y les dijo, ¿cierto?, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Quizá el mismo texto nos ayuda diciendo que no ha sido domado. No ha sido montado, dice, desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Poniéndolo quizás en los zapatos de aquellos discípulos, podríamos pensar que la orden de aquel maestro era algo un poco rara, ¿cierto? Los discípulos quizás nunca se les pasó por la cabeza este mandato de Jesús de ir a buscar un asno, pero esto tenía una importancia clave. Nosotros sabemos que Cristo cumple más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Y en su entrada a Jerusalén iba a cumplir otra profecía. La profecía de Cristo sería cumplida a cabalidad. Y esta claramente no era la excepción. Mateo, el pasaje paralelo a este episodio, Mateo 21, versículo 4 y 5 nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado en un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hay un micrófono, hay un celular con el audio abierto, le pido que lo apague, por favor.
Hace unos 500 años atrás, unos 500 años antes, se había profetizado el hecho de que Jesús entraría a Jerusalén, el Mesías, el Cristo iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Y para los judíos aún esto es de tremenda confusión, hermano. Hasta el día de hoy están cegados respecto de esta verdad. Están cegados respecto de que efectivamente el maestro entraría a Jerusalén montado en un pollino. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta confusión en los judíos? Porque hay dos profecías que hablan de cómo Cristo entraría a Jerusalén. Una es manso y humilde en un pollino, y la otra profecía dice que el Cristo entraría a Jerusalén en un caballo. Los judíos esperaban a aquel Mesías que entrara a Jerusalén en un caballo. ¿Por qué? Porque aquel que entraría a Jerusalén con un caballo lo tendría que haber hecho con poder y autoridad. Y nosotros sabemos que los judíos esperaban a aquel Mesías que efectivamente fuera a librarlos del yugo romano, que ellos pudieran ir y ver que el Mesías le iba a instaurar un ministerio quizás terrenal. Nosotros vemos que los judíos esperaban un rey casi secular, no esperaban a un salvador espiritual. Ahora bien, cuando nos encontramos con estas dos profecías de Cristo, está muy fuerte el audio, ¿quién es? ¿Quién es Margarita Vargas? Vamos a tomar un segundito. Ok. Ok, continuamos. Nosotros sabemos que entonces hay dos profecías de Cristo. Una que entraría a Jerusalén en un pollino y otra que entraría en un caballo. Y quizá algunos podrían decir, entonces Cristo no cumple todas las profecías. Y esto es quizás el pensamiento que hay en algunos judíos. Pero la verdad es que nosotros entendemos que la venida y el ministerio y las profecías de que Cristo cumpliría están en dos etapas. La primera era esta, que Jesús entraría montado en un asno, más humilde como el cordero que quitaba el pecado del mundo. Pero va a volver y va a entrar a Jerusalén en un caballo. Y quizás no va a ser de la forma literal, montado en un caballo, sino que va a venir con poder. Cristo va a venir en su segunda venida con toda potestad a ejercer justicia con mano de hierro. Jesús va a volver en su segunda venida, es lo que anunció él. Y así va a cumplir entonces las dos profecías que están dichas de él como el Cristo. Cristo va a venir en su segunda venida con todo el poder, hacer quizás y ejercer dominio sobre toda la creación. Pero bueno, quizás volviendo, ellos, los discípulos, no entendían quizás en primera instancia lo que estaban haciendo al ir a buscar este pollino. Pero lo que se estaba haciendo ahí, es que efectivamente cumpliría esta profecía dada 500 años atrás de cómo él entraría a Jerusalén. Versículo 4 dice, fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Esta es la primera parte introductiva del pasaje del capítulo 11, ¿cierto? Donde se hace y se habla de la preparación para entrar a Jerusalén. Sin duda vemos quizás la omnisciencia de Cristo en este pasaje, lo que va a suceder cuando ellos vayan a buscar el pollino. Pero lo importante de este pasaje es la conexión que hace para poder marcar definitivamente la entrada a Jerusalén.
el maestro, y quizás nos podemos imaginar la escena, le ponen unos mantos arriba, a modo de montura quizás. Jesús se monta en el pollino y comienza la entrada a Jerusalén. Ahora bien, lo que nos comienza a decir el versículo 8, y que quizás lo que también hoy día vamos a tratar de profundizar más, es la reacción de la gente. Versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente, hermano, viendo entrar a Jesús a Jerusalén, comenzaron a reverenciarlo. Comenzaron a darle la bienvenida tal como se le daba la bienvenida a un rey. El recibimiento que estaba recibiendo, valga la redundancia, Cristo, era el mismo recibimiento que se le daba a los reyes. El rey Jehú fue recibido de la misma manera, de hecho, en el Antiguo Testamento. Jesús empieza a ser alabado en ese momento. Y se dice en el texto que dejaban sus mantos para que él, digamos, fuera pisándolos, y algunos que quizás no tenían manto o decidían cortar ramas y ponerlas en los pies para ir de alguna forma cimentando su caminar. Da origen quizás a esta celebración romana del Domingo de Ramos, que cuando nosotros lo vemos claramente no tiene ninguna relación, y más aún vamos a darnos cuenta de que esto no tiene nada de loable, no tiene nada de plausible, no tiene nada de admirable, porque lo vamos a ver más adelante, que ante los ojos de Dios es algo que no tiene mayor trascendencia. Las personas tiraban ramas al suelo. Sabemos entonces que estas personas estaban adorando, estaban alabando, estaban exaltando a aquel que venía entrando a Jerusalén. Textos paralelos nos dicen que mucho de esto tenía que ver con el hecho de, lo que gatillaba el hecho de que ellos fueran, tenía mucho que ver con el hecho de que Cristo había resucitado a Lázaro, y que esto generaba mucho revuelo, quizás mucho interés de la gente. Y es por eso que iban, y al ver a este hombre que había resucitado a un hombre, de alguna forma lo alababan. Vemos como esta gente estaba adorando, pero no se nos olvide que estos mismos que hoy día estaban alabando y dándole la bienvenida al Señor, 7 días después estaban diciendo: crucifíquenlo. Es digno de mencionar también el hecho de que Cristo, el Rey de Reyes, el más grande, el más hermoso, el incomparable, entra humildemente en un pollino a la ciudad. Nada comparado con la entrada triunfal de muchos reyes, de muchos hombres de poder a las ciudades, que entraban con fuerte contingente militar, que entraban llenos de armas, demostrando quizás su grandeza, con vestiduras reales, con el pecho enaltecido, ¿cierto? Pero Cristo entra, el Rey de Reyes entra, todo lo contrario, entra humilde, montado en un pollino. Tenemos que comprender que Cristo, el Rey de toda la creación, todo lo creado, el fundamento de la creación, entra a esta ciudad de una manera totalmente humilde, con las mismas vestiduras de siempre, sin cambiarse de ropa, y sin ningún arma, sin ningún poder militar. Él entra solamente con sus seguidores, con sus discípulos, sin demostraciones de grandeza, solamente con su preciosa humanidad. Y al entrar en la ciudad, él no iba a ejercer poder como los demás reyes, como los demás seres que entran a las ciudades para ejercer poder y dominio. Cristo iba a entrar a esa ciudad
todo lo contrario. Iba a entrar para entregar su vida. Entraba a Jerusalén dispuesto a derramar su propia sangre. Este hecho debe comprender la grandeza, debe hacernos comprender la grandeza de nuestro Señor. El texto nos sigue narrando. Versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Hosana es una terminación que quiere decir básicamente hola, bienvenido. Hosana es una palabra quizás utilizada para dar una bienvenida. Y podemos ver ciertamente que la gente lo adoraba, la gente lo aclamaba. Jesús estaba recibiendo la gloria de sus labios, incluso de sus cuerpos, esforzándose, y quizás muchos se inclinaban delante de él. Pero aquí nos vamos a ir al tema profundo de esto. Y es que esa oración era una oración que solo salía de la boca. Era una oración vacía. Sabemos que estos mismos que lo estaban recibiendo con los brazos abiertos, después lo rechazarían. Después lo crucificarían. Y nosotros quizás, a modo de exhortación, podemos comparar a estos hombres de Jerusalén, hombres y mujeres de Jerusalén, con la iglesia de hoy. Quizás podríamos hacer una especie de ilustración en aquellos hombres llenos de júbilo, llenos de manifestaciones de alegría y de adoración, con lo que pasa hoy día en los templos. Iglesias llenas de alabanzas y de alegría, de manifestaciones varias de adoración, pero nosotros vemos que esto pasa solamente cuando las cosas son como ellos quieren. Sabemos, por ejemplo, que estos hombres que recibían a Cristo, estos hombres y mujeres judíos que recibían a Cristo, recibían a un hacedor de milagros. Eso es lo que estaban recibiendo. Estaban recibiendo un hombre que podía hacer cosas sobrenaturales, pero que era el Dios que ellos, o un hombre espiritual que ellos efectivamente querían. Ellos estaban felices de recibir a alguien que podía resucitar los muertos. Pero nos vamos a dar cuenta que ellos no estaban dispuestos a recibir a alguien que decía que nosotros teníamos que morir a nosotros mismos. Ellos no estaban dispuestos a escuchar a alguien que dijera que era el Hijo de Dios. Ellos no estaban dispuestos a escuchar que ellos tenían que morimos y seguirlo. Ellos querían un hacedor de milagros. Y eso es lo mismo que pasa hoy día en las iglesias. Todos están dispuestos a adorar y alabar a Jesús cuando el Dios que ellos se imaginan satisface las intenciones y los deseos de sus corazones carnales. Pero cuando las cosas no son como ellos quieren, cuando la palabra no es como ellos desean, están dispuestos a crucificar a Cristo. Los judíos crucificaron a Jesús porque no era el Cristo que ellos querían. Es así de simple. Ellos no querían un Cristo que fuera un cordero entregado por el pecado del mundo. Ellos querían un rey con poder, que lo librara el yugo romano. Su mente era totalmente carnal. Y hoy en las iglesias pasa exactamente lo mismo. La gente no quiere recibir al Cristo de la Biblia, prefieren recibir al Cristo que ellos mismos imaginan. Paul Washer dice algo que yo parafrasearé de esta manera. Y si nosotros realmente predicamos al Jesús de la Biblia, hermanos, tendremos que luchar con el mundo, pero por sobre todo vamos a tener que luchar con la misma iglesia evangélica. Hoy día, presentar al Cristo de la Biblia en las iglesias evangélicas genera un tremendo riesgo. Es tremendamente impactante cómo en las iglesias evangélicas Cristo, el Cristo de la Biblia, no es aceptado. Todo el mundo quiere un Cristo hacedor de milagros, prosperador.
Todos quieren un Cristo que de alguna forma me ayude, que me lleve, que me ayude a desarrollar mis planes, mis proyectos, que me dé salud, un Cristo que me dé sanidad, un Cristo que me dé dinero, pero el mundo no quiere un Cristo que me diga que tengo que morir a mí mismo. ¿Cuánta hipocresía había en aquellos hombres judíos que recibían a Cristo de boca? ¿Y cuánta hipocresía hay en la iglesia el día de hoy? Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacer un análisis mucho más profundo de esto. Y es que todas estas gentes, ya sean los judíos y judías del primer siglo que recibieron a Cristo, o las gentes que están llenando las iglesias el día de hoy, están muertos en sus delitos y pecados. Esa es la verdad de las cosas. Hoy día mucha gente profesa el cristianismo sin siquiera conocer a Cristo, sin siquiera haber oído el Evangelio. Se llaman cristianos estando muertos aún en sus delitos y pecados. Y la condición en común que hay en la iglesia de hoy día y en aquellos judíos del primer siglo es que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y el hecho más importante e impactante aún es que si Dios no hubiera hecho una obra en nuestros propios corazones, nosotros seríamos igual. Nosotros actuaríamos de la misma manera. Nosotros hubiéramos estado en Judea, hermano. Y quizás si es que Dios no hubiera hecho algo en nuestros corazones, estaríamos cortando ramas para ponerlas y después hubiéramos dicho, crucifíquese. Es solamente por la obra de Dios en nuestros corazones que nosotros podemos ver a Cristo. No hay mérito en nosotros. Es un regalo de Dios. Y es por eso, hermanos, que tenemos que comprender que el hecho de que nosotros podamos vibrar quizás con las Escrituras, que podamos ir cambiando, que podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas, es motivo de agradecimiento, de entregar nuestras vidas a Dios, de conocer, de querer conocerlo más, de querer adorarle más, no de jactancia. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Se queda corto en la explicación. Y es por eso la preciosura de la Biblia y de los textos paralelos. De cómo la Biblia debe ser quizás estudiada en su totalidad. Porque Lucas, pasaje paralelo, libro sinóptico, nos completa la escena y nos da un verdadero entendimiento de lo que estaba pasando en aquel lugar. Lucas 19, capítulo 19, versículo 41 al 44, este es el pasaje paralelo, así dice. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrá el día sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo aporte de Lucas 19. Completemos la escena. Cristo entra a Jerusalén montado en un pollino, recibe toda la adoración, pero al llegar a Jerusalén, Cristo, nos dice el texto, que llora. Llora por Jerusalén, hermano. Jesús llora a pesar de las alabanzas y del recibimiento, Cristo llora. Cristo lloró a pesar de las manifestaciones de amor y júbilo dadas por la gente. Lloró a pesar de los cánticos y de los dichos de Hosana que le daban a él. Lloró a pesar de quizás los cariños y las bellas palabras que recibió al momento que él entraba. Quizás hasta de las lágrimas que derramaba de emoción la propia gente. Jesús lloró porque vio dentro de los corazones de los propios habitantes de Jerusalén y vio una adoración vacía, una adoración falsa.
Ellos adoraban de labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Alguien me acuerdo que dijo una vez que los judíos pagaron con 70 años de exilio la rebelión contra Dios. La pregunta es, ¿qué tuvieron que haber hecho para que por 19 siglos desapareciera Israel? La desaparición de 19 siglos de la nación de Israel fue castigo por no haber comprendido ni entendido la hora de su visitación, por haber crucificado a Cristo. Lo que Jesús hace una vez que está derramando sus lágrimas sobre Jerusalén es profetizar que en el año 70 Israel sería totalmente destrozado, Jerusalén sería totalmente destrozado, la nación de Israel sería básicamente desaparecida, expropiados, desterrados. La nación de Israel, hermanos, desapareció durante 19 siglos. Después del año 70, no existe Jerusalén, más que en ruinas. Los judíos fueron dispersados, asesinados, perseguidos por todo el mundo conocido. ¿Qué nos enseña la escena, hermano? La adoración que le agrada a Dios no es la que está llena de emociones. Y a Dios no le importan las grandes manifestaciones de júbilo, ni las cruzadas de poder, ni las cruzadas de adoración, ni los momentos de adoración, ni los gritos de la multitud. A Dios no le interesan esas cosas. La adoración que le agrada a Dios es la obediencia. Primera de Samuel 5:22, en palabras de Samuel. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Debemos comprender, hermanos, que la iglesia se ha llenado de emociones, se ha llenado de manifestaciones, pero no le importa en lo absoluto lo que realmente dice la palabra de Dios. Y eso es un tremendo error. Y el problema, quizá alguien podría decir, entonces no nos podemos emocionar. El problema no está en la emoción en sí mismo. El problema es lo que gatilla la emoción. Si tu emoción la gatilla al sentirte, por ejemplo, en un ambiente, en una atmósfera sobre espiritual, si la emoción viene porque las personas que están a tu lado están gritando también y están haciendo también manifestaciones. Si viene porque has sido prosperado, ¿cierto? Económicamente o en cualquier cosa que venga a levantar tu ego o la autopercepción de ti mismo. Entonces tu adoración es una adoración y una emoción vacía. Pero si la emoción viene por recordar la obra redentora de Cristo, su incomparable amor, su persona, su mal, entonces esa es una emoción correcta. Pero sabemos que una emoción correcta siempre, pero siempre vendrá acompañada de la obediencia y de la búsqueda de la gloria de Dios. ¿Acaso no es digno Cristo de recibir una adoración genuina de nuestra parte? ¿Acaso Cristo no es digno de recibir un esfuerzo por santificarnos, hermanos, cada día más para su gloria? ¿Acaso Cristo no es digno de que utilicemos nuestro tiempo en conocerlo cada día más? ¿Acaso no es Cristo digno de que quizá no olvidemos de nuestros pasatiempos un poco y de nuestras redes sociales para poder introducirnos y quizás sumergirnos en su palabra? ¿Acaso Cristo no es digno de recibir una adoración genuina en nuestras propias vidas? ¿Acaso la iglesia no está llamada a ser diferente a aquellos judíos del primer siglo que adoraban solamente de boca? Hermanos, el texto, en la entrada triunfal de Cristo, nos tiene mucho que enseñar. Tenemos mucho que aprender de esto. Y es que, hermanos,
necesitamos la ayuda del Santo Espíritu para que nos ayude a comprender profundamente estas cosas. Cristo es digno de una adoración genuina nuestra, basada en el amor, en la gratitud y manifestada en obediencia, en búsqueda, en santidad. Conclusión para poder concluir, para poder terminar el sermón. El episodio que pudimos ver hoy de la entrada triunfal en Jerusalén nos muestra un importantísimo hecho. Nos narra la entrada triunfal, ¿cierto?, del Mesías a Jerusalén. Y si bien esta entrada a primera vista se ve como algo muy hermoso, algo espectacular, algo de lo que el maestro es digno de recibir, nos damos cuenta que a través de la profundización del texto, nos damos cuenta del hecho de que la adoración de aquellos judíos la adoración que ellos estaban dando era totalmente superficial, emocional, totalmente vacía. Ellos no dudarían en rechazar y condenar a Jesús pocos días después. Y esto nos enseña algo de vital importancia. Dios se goza en la obediencia y en la entrega. No se goza en las manifestaciones públicas de adoración. Oremos a Dios para que la adoración que podamos entregarle a nuestro Padre sea genuina y que podamos adornarla con nuestras obras de obediencia. Vamos a orar para concluir. Amén.